Un valor de presión está estrechamente relacionada con un valor de fuerza. Pero antes de eso, lo que tenemos acá es una ecuación. Y acá a veces esto les dificulta entender y bueno, yo entiendo también eso, porque a veces me dicen, no, pero ¿cómo podemos comprobar que eso es cierto? ¿No? Bien, para empezar, vamos a hacer una analogía. Ya, en vez de esa P, yo le voy a poner 100. O sea, le voy a poner valores, porque al final se le debe poner valores. Al final esa ecuación sirve para que cuando tenga valores yo lo pueda comparar, porque esa ecuación se puede usar universalmente. Entonces, si yo lo comparo con un dato numérico, entonces tendría lo siguiente, ¿ve? Si a mí me dicen que 100 es igual a 200 entre 2, ¿eso será correcto o no, jóvenes? ¿Es correcto o no eso? No, yo entiendo. ¿No es correcto? 100 es igual a 200 entre 2. Es correcto, ingeniero. A Tiene ver, a ver. razón. A ver, observando, observando, jóvenes, a ver. 200 entre 2, ¿cuánto es? 100. 100. ¿Te das cuenta? 100 es igual a 200 entre 2. Ya, pues es lo mismo. Está bien esto, es una ecuación también. Esto, esto simboliza lo que vemos acá. Claro, no pues los mismos datos numéricos, ¿no? No, no, esto es un ejemplo. Entonces, para ver hacia dónde vamos con este ejemplo, yo les voy a, yo les voy a proponer algo. Ahora, jóvenes, en vez de 100, yo le voy a poner 120, ¿ya? 120. Para que la ecuación coincida y sea lo mismo, ¿ya? Tomando en consideración este número 2 aquí, ¿cuánto debería ser el número que debería ir arriba? 240. Ajá, acá somos matemáticos. Perfecto, muy bien, listo. ¿Qué significa eso, jóvenes? Miren, ve, ¿qué relación hay entre este 100 y este 200? Miren, si a este 100 nosotros le aumentamos, ¿qué pasa con este 200? Sube también, necesariamente, ve. Si a este 100 le bajamos, este 200 va a tener que bajar también. ¿Eso qué significa? Que este 100 y este 200 siempre van a ir de la mano. Siempre. Uno sube, el otro va a subir. El uno baja, el otro va a bajar. En el mismo sentido. Claro, manteniendo este 2 pues intacto, ¿no? Sin moverlo, sin tocarlo. Estamos relacionando el 100 y el 200, nada más. Si al 100 tú le subes, el 200 tiene que subir. Si al 100 le bajas, el 200 tiene que bajar. Entonces los dos van a ir de la mano, en el mismo sentido. Y una oración técnica para explicar esto es que el 100 y el 200 en esta ecuación son dos números directamente proporcionales. Es una forma técnica de decirnos, oye, el 100 y el 200 van de la mano. Si uno sube, el otro sube. Si uno baja, el otro baja. Y eso no es todo, sino que lo va a hacer en la misma proporción. O sea, si por ejemplo acá pones 200, el doble, este 200 va a tener que ser el doble también, 400. Eso es proporcional, ¿ve? Si acá le sumas 3 veces 100, o sea, 300, al otro lado también 3 veces tienen que subir, 600 será. ¿Se dan cuenta? Eso sucede acá. Pero ahora yo no voy a hablar pues de 100, de 200, yo voy a hablar de P de presión, F de fuerza. Entonces, si ustedes tienen un valor de presión,
Eso representa un valor de fuerza. Eso representa un valor de fuerza. Entonces, ¿qué va a pasar si subes la presión? ¿Qué va a pasar con la fuerza, jóvenes? Si Va a subes la aumentar, presión, profe, va a aumentar también. muy bien, va a aumentar la fuerza. ¿Por qué? Porque presión y fuerza son dos magnitudes directamente proporcionales. Los dos van de la mano. Si tú subes uno, el otro sube. Si tú bajas uno, el otro baja. Pero como ahora estamos hablando nosotros de presión, entonces agarramos a la presión primero. Si la presión sube, la fuerza va a subir. Si la presión baja, la fuerza va a bajar. Primera lección. Primera lección. Oye, pero ¿eso qué tiene que ver con lo que estamos hablando? ¿Cómo que tiene que ver? Tiene que ver mucho, pues. ¿Por qué? Porque estamos hablando de presión, solo que ahora debemos identificar de qué fuerza estamos hablando. Entonces, si me hablan de presión de percusión, estamos hablando de la fuerza de impacto que le va a dar el pistón al shunt adapter. El sistema de percusión trabaja con un elemento de golpe que le llamamos pistón de impacto, ¿ya? Ese pistón de impacto se va a mover y le va a golpear a otro elemento que viene a ser el shunt adapter o adaptador de culata en español, o manguito también le llaman, es este elemento que sobresale acá, ¿ve? Pero esto va hacia adentro y dentro el pistón le va a golpear al shunt. Pero ¿con qué fuerza le va a golpear? Esa fuerza es esto de acá. Esa fuerza es esta. Entonces, si tú aumentas la presión de percusión, ¿qué estás aumentando? Estás aumentando la fuerza de impacto que va a dar el pistón al shunt. Eso estás aumentando. Si tú bajas la presión de percusión, estás bajando la fuerza de impacto que le va a dar el pistón al shunt. Pero seguimos para entenderlo un poquito mejor. Ya, estamos hablando de fuerza, correcto. Unidad de medida de la fuerza. Díganme, jóvenes. Unidad de medida de la fuerza. A ver, ¿alguien por ahí? Unidad. Newton. Ajá, eso se puso bueno. A ver, ¿alguien más? ¿En qué unidad le medimos a la fuerza, jóvenes? Ya me dijeron Newton. ¿Qué? Kilonewton. Eso es un múltiplo del Newton. Muy bien. Entonces tenemos el Newton. ¿Qué más, jóvenes? A ver. Kilowatts. Ajá, Kilogramo. listo. A ver, atentos acá, jóvenes, ¿ya? Sería bueno que anoten ya lo que estamos hablando porque es fundamental, ¿ya? Lo que hablamos les va a servir mucho, jóvenes. Fíjense que a la fuerza, así como al caudal, a la presión, ¿ya? Se le va a medir o se le puede medir en diferentes unidades de medida. Ya habíamos hablado, ¿se acuerdan? Cuando hablábamos del caudal. Oye, ¿en qué medimos, en qué unidad medimos al caudal? Bueno, según la norma del sistema internacional, les dije que al caudal se le debería medir en metros cúbicos por cada segundo. ¿Quién dice eso? La norma. ¿Cuál norma? La norma del sistema internacional, el acuerdo internacional de unidades de medida. Pero no se usa porque no es práctico. Pero yo debo conocer, claro, yo debo conocer, pues debo saber, soy técnico, o soy ingeniero, ¿no? Debo saber. No porque no lo usamos, no significa que no debo saber la norma, yo debo saber. Con respecto a la fuerza, ¿en qué unidad de medida le deberíamos medir a la fuerza según la norma? En Newton. Muy bien, ¿ves? En Newton. Pero no se usa, pues.
¿Cuándo has visto que digo, no, oye, a ver, voy a pesarme en la balanza? ¿Cuánto pesas? Peso 120 newton. ¿Cuándo has escuchado eso? A ver, o cuando vas, ¿cuánto pesa esa maquinaria? Pesa 30.000 newton. No se usa, pues, pero no se usa por efectos prácticos. Y para entender eso, jóvenes, yo les voy a dar un ejemplo. Ve. ¿En qué unidad se debe medir al metro? Perdón, a la longitud, en metros. A la longitud se le debe medir en metros, según la norma, según la norma. A la longitud se le debe medir en metros, según la norma. Pero, ¿qué pasaría si ustedes, por ejemplo, están trabajando en un departamento de geofísica, ¿no? Y te mandan a hacer un trabajo y te dicen, oye, ¿sabes qué? A ver, pásame la medida de cuánto mide de Lima a la India, ¿no? De Perú a la India. ¿Cuánto es la longitud? No le vas a dar en metros, pues, porque si tú hablas en metros, vas a tener que hablar en millones y millones de metros. Entonces, más práctico sería que tú le hables en kilómetros, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ve, a eso me refiero. Nada más por eso es que no usamos algunas unidades de medida que dicta la norma. Por eso. Pero es necesario conocer, pues entonces cuando a mí me dicen en qué unidad se le mide a la fuerza, se le mide en Newton. ¿Quién dice eso? ¿Quién dice eso? Eso dice pues la norma, eso dice la norma. Claro, exacto. Muy bien, Joel. O sea, eso depende pues de dónde estemos trabajando, ¿no? Lógico. Quizás en algún lugar sí puedo medirlo en Newton, obviamente, claro. Entonces yo no estoy generalizando, pero sí yo lo estoy aplicando a lo que estamos estudiando. O sea, nosotros no le vamos a medir a la fuerza en Newton acá. No vamos a usar esa unidad de medida. Cuando hablamos del caudal, también no vamos a usar la unidad de medida que es metros cúbicos por cada segundo. Nosotros, por efectos prácticos. Yo no estoy diciendo todo el mundo no lo usa. No, pues, no, no, no. Habrá otros trabajos, ¿no? Que sí lo van a usar, no hay problema, ahí ya se usa la unidad de medida que dicta la norma, obviamente, ¿no? Muy bien, Joel. Entonces, para medir a la fuerza, jóvenes, se usa esta medida europea que es kilogramos fuerza, o en su defecto, esta unidad que usan los ingleses que vendría a ser libras fuerza. En esas unidades de medida le vamos a medir a la fuerza. Y, y ya nosotros hablamos de fuerza involucrando la gravedad. No estamos en un tema específico para hablar de otra unidad de medida que no involucra la gravedad. Entonces hablamos tranquilamente de kilogramos fuerza. Y a este kilogramos fuerza, jóvenes, también le podemos llamar peso. También le puedes decir peso, kilogramos peso. O kilopondios también le puedes llamar. Ojo, es lo mismo. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, ¿cuánto pesa esta perforadora? Bueno, un promedio de 170 a 190 kilogramos fuerza. ¿Ve? Ya, hablando de esta perforadora, se usa kilogramos fuerza. Tampoco usamos libras fuerza. Pero, pero como dice Joel, nos vamos a encontrar en otros lugares que usen pues, otras unidades de medida. Ahí se usará esa unidad de medida, ¿no? Pero nosotros aquí, no. ¿Ya? Bien, entonces, aquí tenemos la fuerza, jóvenes. Y volviendo al tema, el pistón le va a golpear al Chan Adapter con una fuerza. Ahora yo les pregunto, a ver, imaginen ustedes, imaginen ustedes, de acuerdo a su imaginación, ustedes ya saben cuánto equivale un kilogramo fuerza. Si alguien te dice, oye, ¿sabes qué? He sentido un golpe de 1 kilogramo fuerza, 1 kilogramo, o sea, me cayó 1 kilo de azúcar, ¿no? Ese, eso imagínate, 1 kilo. Yo les pregunto, ¿cuánto será la fuerza
de impacto que tiene el pistón cuando le golpea al shank acá. Un promedio, claro, esa fuerza también va a variar, pues, ¿no? Pero un promedio, a ver, aproximado. ¿Qué me dicen, jóvenes? ¿Qué me dicen? A ver, ¿cuánto será la fuerza con que va a impactar el pistón al shank acá? Un promedio imaginativo. A ver, imaginen ustedes. Denle paso a su imaginación. 360 kilogramos fuerza. Ya, muy bien, Freddy. Ya, ¿alguien más, jóvenes? A ver, 38 kilogramos fuerza. Ya va disminuyendo ya. ¿Y qué pasaría, jóvenes, si yo les digo que la fuerza con que impacta el pistón al shank adapter tiene un valor de 250.000 newton de fuerza, O que es 25 toneladas, ingeniero. exactamente, o también le podemos decir 25.000 kilogramos fuerza o 25 toneladas. Tú puedes expresar esa fuerza de estas tres maneras. Tú puedes decir 250.000 newton de fuerza, de golpe, o también le puedes expresar 25.000 kilogramos fuerza o 25 toneladas de fuerza en un solo golpe, jóvenes. Fíjense la grandeza de ese golpe. Es un golpe con una fuerza enorme y estamos hablando de un solo golpe. Ahora, el pistón no le va a golpear una sola vez al shank y ya ahí queda, ¿no? Ese le va a golpear muchas veces, muchísimas veces. Y ahí vamos a hablar también de otra magnitud, que vendría a ser la frecuencia. O 70 sea, Hz, baja en Perú. claro, entonces, ¿cuántos golpes le va a dar ese pistón al champ por cada minuto, por cada segundo? ¿Cómo es? Ya ahí 70, hablaremos, 70 veces por segundo, creo que es, ingeniero. ¿se dan cuenta? Ya vamos a entrar a eso, ¿ah? Porque vamos a hablar todo, vamos a hablar bien ordenado. Ojo, ¿ah? Ya, ahora estamos hablando de este análisis por la pregunta del compañero, para que también ustedes entiendan, ¿ve? Entonces, jóvenes, aumentar la presión de percusión es aumentar la fuerza de golpe en el impacto. Y obviamente eso va a repercutir pues en la roca, ¿no? Porque la roca se va a triturar también con más fuerza, más rápido. ¿Sí o no? Claro, obviamente. Pero, pero también va a tener pues sus inconvenientes, ¿ya? Ahora, les doy dos datos, ya les doy dos datos, jóvenes. Primero, ojo acá, el fabricante, el fabricante nos da una tolerancia. O sea, el fabricante no nos dice, ¿saben qué? La perforadora COP 1838 trabaja con presión de percusión de 180 bar fijo, literal, queda ahí, ni más ni menos. No, no, eso no dice. Ojo, eso no dice. El fabricante, que es el que vende esta maquinaria, que es el que nos da sus especificaciones técnicas, que nosotros debemos conocer, porque nosotros pues no somos los que hemos fabricado, ellos lo fabrican y ellos nos dicen, ¿saben qué? La presión de percusión en estas máquinas puede ser desde un valor de 180 bar hasta un valor de 210 bar. Oye, o sea, yo le puedo poner 190, claro. 200, sí. 210 también. Pero no se trata de eso, pues. O sea, porque a mí me dicen, oye, tienes la opción de usar
valores de presión de 180 a 210, yo no voy a decir en una, pues ya ponle 210 y que sea súper veloz, ¿no? No, porque ahí ya debemos tener un criterio de ajuste. A eso le llamamos criterio de ajuste o criterio de regulación. El fabricante te puede dar una recomendación. Entonces él te dice, presiones de percusión de entre 180 a 210, pero te recomendamos 180 bar de presión. Te recomendamos. Pero eso es pues una base. Entonces ahora yo les pregunto, jóvenes, ¿de qué dependerá el que yo escoge ponerle más presión o menos presión? ¿Qué tendría que tener en cuenta? A ver, ¿qué me dicen jóvenes? Estamos El analizando. terreno. Ajá, ya, muy bien, el terreno. O sea, cuando hablamos del terreno, estamos hablando, jóvenes, de, uno, la dureza de la roca, la dureza de la roca. Dos, de su resistencia a la compresión de esa roca. Tres, su abrasividad. Cuatro, sus irregularidades. Hay terrenos heterogéneos, o sea, en un macizo de cierta área tienes un tipo de roca y pasa eso y hay otro tipo de roca. Claro, no es común, pero se encuentra. Entonces, los valores de presión de percusión no son literales, o sea, no, yo no puedo decir 180 y ahí queda, no. Yo tengo que ir al campo, al lugar donde va a trabajar, porque no va a ser la misma presión de percusión que yo voy a tener que usar cuando el terreno es suave, en las minas de oro, por ejemplo, ni bien estás percutando, ya se está metiendo ya el taladro, ya. Que en otro lugar donde la roca es demasiado duro. Ahí tienes que cambiar esos valores, ¿ve? ¿Qué pasaría si en un terreno suave tú usas alta presión de percusión? ¿Qué pasaría, jóvenes? A ver, ¿qué me dicen? Si en un terreno suave usas un alto valor de presión de percusión, ¿qué va a pasar? lo atascarías la barra, se taparía la barra. Ya, dependiendo del terreno, de Estaría, la... estaría percutándose en vacío, ingeniero. Muy bien. Vamos a tener este fenómeno que le llamamos percusión en vacío. Eso se va a producir, la percusión en vacío. Pero para terminar ya la idea, para que todo quede claro, ya repito, jóvenes, entonces los valores de presión de percusión no son determinantes, no es literal. No podemos decir acá en el manual dice 180 y yo debo trabajar en 180. No, tengo que ir al terreno donde voy a trabajar. Y uno de los factores es el macizo rocoso, sus propiedades. Uno, porque también hay que incluir otras cosas. Ya les había dicho hace un momento atrás, también mucho influye la condición ambiental. Ahora yo les pregunto, ¿la presión del agua tendrá algo que ver o no? ¿Qué me dicen, jóvenes? La presión del agua. Sí, ingeniero, porque es el barrio, lo que bota los grititos. Claro, ¿qué pasaría si ustedes tienen una presión de agua deficiente? ¿Cómo vas a querer? Atascamiento. Claro, ¿cómo vas a querer perforar rápido si la presión de agua es débil y no está botando como debe ser a los detritos? Se está acumulando adentro y tiene que vencer toda esa acumulación, sube la presión de rotación, recalienta el sistema hidráulico. Entonces tiene mucho que ver también eso, ¿ve? Entonces no es solamente la dureza de la roca. Ahora hay que ver también el tipo del varillaje. A ver, hablando del varillaje, jóvenes. Esto es un tema muy grande, pero es interesante. Es bonito hablar de esto si uno le entiende y si uno se enfrasca en eso, ¿ya? Porque aquí conocemos aspectos técnicos fundamentales. Miren, esta perforadora es una máquina, muy bien. Pero díganme ustedes, ¿esta máquina es, pues,
eterno o porque es máquina ya le vamos a dar duro con todo, también tiene debilidades. Pero esta máquina no trabaja solo. Aquí se genera el golpe inicial, pero ¿quién va a transmitir ese golpe hacia la roca para que se triture? Todos los elementos que le llamamos varillaje o aceros de perforación también le llaman, o tren de varillaje. ¿Cuáles son esos elementos? El shunt adapter, el acople, si tuviera, la barra y la broca. Todos esos elementos son el tren de varillaje. Y esos elementos ya forman de alguna manera parte de la perforadora. ¿Qué pasaría si no tienes esos elementos? ¿Cómo va a trabajar la perforadora? No hace nada. ¿Qué haría golpeando solo ahí? No hace nada, pues. Pero